Muy buenas tardes a los que están conectados a la transmisión. Se les invita a seguir la página, ver los contenidos que tenemos publicados y compartir con sus colegas. Sean bienvenidos a la tercera sesión de nuestro taller de Derecho y Literatura, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto, y bajo el soporte académico del Instituto Iberoamericano Apex Juris. A continuación, damos inicio a la ponencia del abogado Julio Cruz Merino, egresado de la Universidad Antenor Orrego y maestro en educación por la Universidad César Vallejo, especialista en Derecho Administrativo, asesor de tesis y autor del libro Defensores de Causas Justas 2019. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Julio Cruz Merino, abogado de profesión, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, y agradezco la invitación que me está haciendo la Universidad César Vallejo para poder hablarles hoy día un poco sobre lo que es literatura y derecho. Y el tema que he escogido para conversarles un poco hoy día es acerca de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego del autor George Martin, cuyo primer libro se llama Juego de Tronos, como podemos ver aquí, ¿no? Y este libro, Juego de Tronos, es que le ha dado el nombre a toda la serie que nosotros conocemos, o bueno, que la gran mayoría conocemos, porque nunca falta uno que diga, yo soy de ese 1% que jamás ha visto esto o lo otro, así que bueno, voy a suponer que alguien no la ha visto la serie y por lo tanto el nombre del primer libro de la saga Canción de Hielo y Fuego, que se llama Juego de Tronos, es el que le da el nombre a la serie televisiva. Pero hoy día no nos vamos a centrar en la serie televisiva por un pequeño detalle. Hasta el momento solamente hay 5 libros publicados de Juego de Tronos, ¿no? Como que pueden ver, este es el primer tomo de la saga Canción de Hielo y Fuego, que se llama Juego de Tronos. Y el último tomo publicado se llama Danza de Dragones. Según el autor, todavía faltan publicar 2 tomos más, que se llaman Vientos de Invierno y Sueño de Primavera, pero está trabajando en ellos y esperemos que los publique antes de que la naturaleza haga su trabajo y el autor no esté más con nosotros en este mundo. Pero mientras termina la larga espera por estos libros, vamos a hablar un poco de Juego de Tronos y su relación con el derecho. Vamos a hacer unas pequeñas comparaciones, tampoco no vamos a profundizar mucho porque ya podrán ver unos libros gruesos y no es solo uno, son 5 hasta el momento, más una enciclopedia, más una precuela, más 2 precuelas, ¿no? Y así que vamos hoy día a centrarnos en lo que es Juego de Tronos, política y derecho, de manera muy breve, muy superficial. Ya habrá alguna oportunidad para conversar a mayor profundidad sobre el tema, ¿no? Literatura y derecho. ¿Quién no ha leído un libro en su vida, ya sea por gusto, por afición a la literatura o por obligación, ¿no? Pero de todas maneras, todos en la vida alguna vez hemos leído algún libro, sea el más chiquito, el más flaquito, el más delgadito, o sea pues una obra magna como El Quijote, por ejemplo, ¿no? O como una saga de libros larga, amplia y vasta, como por ejemplo lo es Caballo de Troya, del escritor gallego español Juan José Benítez López, ¿no? JJ Benítez. Pero vayamos con el tema de Juego de Tronos y su vinculación con el derecho. Para comenzar, estamos en un territorio dividido. Ustedes saben que hay nación, territorio, población, que son los elementos constitutivos de un Estado, ¿no? En este caso tenemos 7 territorios que conforman un solo lugar, que es los 7 reinos, o también conocido como Westeros, o en español como Poniente.
Ahí tenemos una primera vinculación con el derecho, que es que tenemos un lugar específico geográfico y tenemos su división política, su división legal. Por ejemplo, está el norte, el dominio, las tierras de la corona, donde se encuentra la capital de la república, por así llamarlo, que se llama Desembarco del Rey. Tenemos Dorn, y así tenemos otros reinos más. Es el norte, que es el más amplio, ¿no? Y donde está el límite de los 7 reinos, y esto todo junto conforma una sola unidad administrativa, un solo ente estatal llamado los 7 reinos o Westeros. Entonces tenemos que en Westeros hay una monarquía, segunda vinculación con el derecho. Nosotros sabemos que la monarquía es una forma de gobierno que se mantiene hasta nuestros días. Ejemplos claros de ello tenemos a España, y tenemos una monarquía de corte constitucional, como lo parlamentarista, como lo es Gran Bretaña por excelencia, porque también el sistema de gobierno español tiene un sistema parlamentarista y tiene una monarquía. El monarca siempre, en España, por ejemplo, juramenta ante el presidente de las Cortes, como se le conoce al Congreso allá, y ante el presidente del gobierno respectivo, ¿no? Entonces ahí tenemos otra vinculación más con el derecho. El derecho se encuentra, pues, en todos lados. El derecho, encontramos una conexión en todos los niveles, en todos los aspectos. Ahora, tenemos que el rey de Poniente, el rey de Westeros, es en estos momentos, bueno, la serie ya terminó, pero en los libros todavía, encontramos a varios monarcas. Encontramos a Joffrey Baratheon, por ejemplo, luego le sucede su hermano, y antes de ellos estuvo su supuesto padre, Robert Baratheon. Pero con el transcurrir de la serie nos enteramos de que tanto Joffrey como su hermano Tommy, que fueron reyes y que ya murieron ambos, no son hijos legítimos de el rey Robert Baratheon, sino son hijos de la reina Cersei con su hermano Jaime Lannister. Ahí encontramos otra conexión más con el derecho. Podríamos relacionarlo y vincularlo con el derecho de familia. Por ejemplo, el rey Robert ha estado criando hijos que no son suyos, les ha dejado herencia y les ha dejado un trono, porque supuestamente eran sus herederos legítimos, su carne, sangre de su sangre, pero no era así. Entonces ahí también encontramos otra vinculación con el derecho. Ya entrando un poco en el tema de lo que es derecho y política, encontramos que existe una especie de Consejo de Ministros. Nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, en el Perú existe un Consejo de Ministros que lo preside un ministro que puede tener cartera o no, o sea, puede ser solamente presidente del Consejo de Ministros, o puede ser, por ejemplo, ministro de Economía, ministro de Relaciones Exteriores, cualquiera de los ministros, ¿no? Cualquiera de los ministerios puede ocupar el Consejo de Ministros o no, simplemente solamente puede ser primer ministro o mal llamado premier en nuestro país, ¿no? Entonces, encontramos que en Poniente, en Westeros, donde se desarrollan los eventos de la saga Canción de Hielo y Fuego / Juego de Tronos, encontramos que existe un aparato, un ente administrativo llamado el Pequeño Consejo, compuesto por el rey, por la mano del rey, que vendría a ser las veces de un primer ministro, y que incluso ocupa el trono de hierro para audiencias y para tomar decisiones cuando el rey está ausente o simplemente al rey no se le da la gana de ir a las audiencias y sentarse a administrar justicia o administrar los asuntos de su reino. También en este pequeño consejo encontramos el equivalente a un ministro de Economía, que es el maestro de la moneda. Encontramos el equivalente, ya forzando un poco la figura, al ministro del Interior, ¿no? Que es el maestro de los susurros, ¿no?
Y también, por ejemplo, encontramos al maestro de la Marina, al maestro de la guerra, los equivalentes a lo que podría ser acá, pues, un ministro de defensa. Ahí encontramos esas similitudes con nuestra realidad, con nuestra sociedad y con la de muchos países, tanto de Sudamérica como de todo el mundo. Ahora, a su vez, también encontramos que el monarca, el rey, comenzando la serie Juego de Tronos, es el rey Robert Baratheon, y luego le suceden sus hijos, Joffrey Baratheon, Tommen Baratheon, y luego su propia esposa, Cersei Lannister. Ellos tienen poderes absolutistas y despóticos. Por ejemplo, ellos se arrogan funciones que acá le corresponderían al Congreso. Bueno, en estos momentos no tenemos Congreso, pero ya lo vamos a tener en unos días cuando juramente el nuevo Congreso que hemos elegido el domingo 26, ¿no? Así que el monarca, el rey de turno, de momento, se toma atribuciones y puede, por ejemplo, indultar personas, puede amnistiar personas, puede disponer de la emisión de más moneda, puede disponer que el gobierno de los 7 reinos se endeude y pida préstamos. Todo eso son atribuciones, salvo la última, o del presidente de la República o del Congreso. Por ejemplo, el presidente de la República en nuestro país tiene el derecho a conceder indultos, como ya tenemos el caso más conocido últimamente es el indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, ¿no? Y el caso más sonado de amnistía de los últimos años, de las últimas décadas que tenemos en el país, es la lamentable amnistía que le dio el Congreso Fujimorista, que fue del 95 al 2000, a los integrantes del grupo Colina. Ya sabemos las atrocidades, barbaridades y crímenes que cometió este grupo conformado por militares. Entonces tenemos que el rey de Poniente, ¿no?, se arroga esas funciones, pero no es que tenga una constitución escrita, simplemente el derecho en los 7 reinos, el derecho en Westeros, se va dando porque, por ejemplo, por inspiración, por consejo de los integrantes de su pequeño consejo, o porque simplemente al rey se le antojó. Casi un émulo de lo que pasaba en la Francia de los Luises. En la Francia de los Luises, donde, por ejemplo, si el rey disponía A, se cumplía A, y su palabra era la ley. ¿Por qué? Porque era prácticamente su derecho divino. Y lo mismo sucede en Westeros, en Poniente, ¿no? También encontramos que la división política de Poniente, se da, las provincias, por así decirlo, de Poniente, en su división política, son dirigidas, estas provincias, estos territorios, por señores, por lores, ¿no? Por ejemplo, lo que acá vendría a ser el equivalente de los gobernadores regionales, antes llamados presidentes regionales, e incluso de pequeños señores de casas menores, lo que acá lo podríamos comparar con las prefecturas, ¿no? Con las prefecturas. Por ejemplo, encontramos al inicio de la serie que el señor del norte es el Lord Eddard Stark, más conocido como Ned Stark, ¿no? Entonces, ¿y por quién es nombrado estos señores? En Westeros, en Poniente, en el mundo de Hielo y Fuego, no existe el concepto de democracia, y cuando fue propuesto en el capítulo final de la serie, pues los poderosos, los que tienen la sartén por el mango, se rieron de este concepto novedoso y ridículo para ellos. Entonces, no existe democracia en los 7 reinos. ¿Y quién nombra a los respectivos señores de cada territorio? El rey. El rey, por lo tanto, tenía poderes totales, absolutos, casi tiránicos y despóticos, y hacía prácticamente lo que se le venía en gana, ¿no? También les había mencionado brevemente
de que el rey podía solicitar préstamos. En este caso, ¿no? Solicitaba préstamos al Banco de Hierro, pero el Banco de Hierro no era una institución propia de Westeros, sino es una institución del continente llamado Essos, que queda cruzando el Mar Angosto, todo esto en el mundo de Hielo y Fuego, en el mundo de Juego de Tronos, ¿no? Entonces ahí encontramos otra comparación otra similitud o comparación con el derecho. Existe el tema de lo financiero, lo económico, vinculado también a lo legal. ¿Por qué? Porque para solicitar un préstamo a un banco foráneo, pues alguna clase de contrato debe de haberse firmado, ¿no? Entonces, o tal vez bastaba solo con la palabra, pero nosotros sabemos que un acto jurídico, que un contrato, basta solo con la palabra dada. Obviamente que es mejor si es que se pone todo esto en blanco y negro, si que todo esto se pone por escrito y hay seguridad jurídica, que es un tema que ha salido a flote, pero que en Juego de Tronos casi no lo vemos, pero de todas maneras está presente. Otro tema más es el tema de la sucesión. Ya les había comentado de que primero era el rey Robert Baratheon, luego fueron sus hijos y luego su esposa, ¿no? Así que no existe el término democracia, no existe la democracia, y la vez que se quiso implementar o que se dio la primera idea de democracia en el capítulo final de la serie, pues prácticamente lo tomaron a la broma y lo tomaron a la burla los señores de Poniente, los señores de Westeros, los señores de las grandes casas, ¿no? Así que no hay todavía ese concepto desarrollado, pero ya está la semilla de la idea sobre la democracia en Westeros, en el mundo de Hielo y Fuego. Y así podemos ir encontrando un montón de similitudes más con el derecho. Pero ojo, también hay territorios prácticamente liberados. Por más que estén bajo el control de un lord, por más que estén bajo el control de un señor, hay mucha delincuencia en Westeros, en Poniente. Entonces, el camino real, que es el camino principal de Westeros, de Poniente, y que atraviesa todo el continente de sur a norte o de norte a sur, como lo quieran ver, casi como una carretera panamericana acá en el Perú, encontramos demasiados peligros, encontramos asaltantes, encontramos violadores, ¿no? Y cómo se maneja el tema de la justicia penal en Westeros, en el mundo de Hielo y Fuego. Cada señor, desde los señores menores hasta su señor feudal, el señor grande, que maneja completamente el territorio, hasta el rey, imparten justicia. Por ejemplo, ya les decía que el rey puede indultar, ¿no? Puede indultar, o también puede condenar directamente, solamente con escuchar la palabra y ver una que otra evidencia, puede condenar a la muerte, al destierro, a la mutilación, o puede condenar a una especie de cárcel que es el muro que queda al norte del continente de Westeros, al norte de Poniente, y donde tú te vas y, como se le llama en la serie, vistes el negro, ¿no? Por eso le llaman los cuervos a los integrantes de la Guardia de la Noche, que son los que resguardan el muro, y esa es una condena de por vida. Y ahí encontramos, por ejemplo, la cadena perpetua. Además, si tú escapas del muro, pues no te regresan a la cárcel como acá, ¿no? Te vuelven otra vez a llevar a tu penal o te llevan a otro penal, ¿no? O dentro de tu penal te llevan a otro pabellón, no. En el mundo de Hielo y Fuego, la pena por desertar del muro, que es una cadena perpetua, es la muerte. ¿Y quién la ejerce principalmente y directamente? Los señores de cada territorio, en nombre del rey. En el primer capítulo de la serie Juego de Tronos, y en el primer capítulo también del libro Juego de Tronos, el primero de la saga Canción de Hielo y Fuego, vemos un claro ejemplo de esto cuando un desertor de la Guardia de la Noche, o sea, un condenado a cadena perpetua, escapa del muro porque ve a los caminantes blancos, que son una especie de zombies, de no muertos, criaturas relacionadas al hielo, y a la noche él escapa del muro y logran capturar la guardia de Winterfell,
Invernalia, que es la parte norte de Westeros. Entonces lo capturan y lo detienen y le avisan al señor de Invernalia, que es Ned Stark, le avisan y él mismo va e imparte justicia con su espada, lo decapita al desertor de la Guardia de la Noche, pero lo hace en nombre del rey de Poniente. Dice algo así como: yo, Eddard de la casa Stark, en nombre de Robert de la casa Baratheon, rey de Poniente, ¿no? Etcétera, una fórmula así parecida, y lo decapita, ¿no? Obviamente también el señor de Invernalia y los otros señores también tienen derecho al indulto, pero se considera una falta demasiado grave e imperdonable el desertar de la Guardia de la Noche. Pues se lo considera, aparte de una cobardía máxima, se lo considera una falta gravísima, que por todo lo visto hago la inferencia de que no merece tener una especie de salvación, una especie de amnistía o indulto, llamémosle así, ¿no? De indulto, mejor dicho, por usar el término correctamente, porque la amnistía en nuestro sistema jurídico solamente lo otorga el Congreso. Y así encontramos muchas vinculaciones más. Por ejemplo, encontramos el derecho comercial. ¿Por qué? Porque Westeros comercia a través de sus puertos con otras ciudades de otros continentes. Acá solamente se conocen 3 o 4 continentes, pero hay un montón de ciudades, por ejemplo, Lys, Cart, Bravos, donde queda el famoso Banco de Hierro, y se comercia, hay mucho comercio. Entonces, ustedes saben que se necesita legislación comercial, legislación mercantil, se necesita legislación marítima. ¿Qué pasa si un Westerosi, si un Poniente, o sea, un habitante de Westeros, de los 7 reinos, muere en alta mar, ¿no? Es tan estricto como acá que existen las leyes marítimas sobre si alguien muere en alta mar o alguien muere en el aire, no, pues ahí simplemente agarran y tiran el cuerpo por la borda y se acabó el problema, ¿no? Cosas así, o sea, pero de todas maneras encontramos rudimentaria e incipientemente muestras de derecho, muestras de un ordenamiento jurídico rudimentario, básico, elemental y sujeto a los caprichos de un rey, de un monarca, que por lo general no siempre toma las mejores decisiones. Por ejemplo, tenemos que Robert Baratheon, el rey con el que se inician los libros y la serie, era un alcohólico mujeriego que solamente le gustaba andar y estar de parranda, nada más. Entonces, su juicio se encontraba obnubilado tanto por el alcohol como por los apetitos carnales. Por eso que tuvo que viajar más de 1000 leguas hasta el norte para pedirle a su mejor amigo, que era el señor de Invernalia, Ned Stark, que asuma como mano del rey, o sea, como primer ministro. ¿Por qué? Porque él ya lo único que quería era tomar hasta morir, o sea, alcoholizarse hasta esperar la muerte. Y así ahí tenemos otro tema más, ¿no? ¿Qué hacer con los malos gobernantes? Nosotros, hace unos pocos días, hemos concurrido a las urnas y hemos elegido un nuevo Congreso. Si hemos elegido bien o hemos elegido mal, ya, bueno, es lo que el pueblo decidió y nada se puede hacer, ¿no? Pero ahí viene el tema, ¿qué hacer con los malos gobernantes? Por ejemplo, Robert Baratheon ganó el trono de hierro no por derecho sucesorio, no por derecho divino, sino lo ganó porque se rebeló contra el monarca, que en ese momento era el rey loco, así conocido, de la casa Targaryen. Y antes de asumir el poder, asesinó a su heredero, que era el príncipe Rhaegar Targaryen, ¿no? Entonces, y prácticamente tomó posesión del trono por la fuerza. ¿Está justificado esto en nuestra sociedad, en nuestras democracias? Obviamente que nada está justificado por la fuerza, porque si no le estaríamos dando validez a las atrocidades cometidas, por ejemplo, por Fujimori o por Pinochet, ¿no? Y por otros dictadores innombrables, ¿no? Pero eso no es así en nuestras sociedades, pero en el mundo de hielo y fuego, Robert Baratheon, que no conocía ni siquiera los conceptos rudimentarios de democracia, él, los grandes señores y el pueblo en general,
¿no? Tomaron el trono por la fuerza. O sea, ¿fue legal? No fue legal. ¿Fue legítimo? Tampoco fue legítimo. Pero, ojo, ustedes saben muy bien que hay diferencia entre legalidad y legitimidad. Si bien es cierto, en un comienzo, nunca tuvo legalidad y en un comienzo no tuvo legitimidad, luego ya con el paso de los años y al haber estado casi 17 años en el trono de hierro, si no me equivoco con las fechas, ya como que se legitimó el tema de su gobierno, como que ya que se legitimó el tema de su gobierno. Es como la constitución actual que tenemos, ¿no? Y yo en mi caso no la llamo constitución, sino la llamo documento político, como la llaman, por ejemplo, Alberto Borea y Javier Valle Riestra, eminentes constitucionalistas. Yo al documento político del 93, que se mantiene hasta nuestros días, lamentablemente ya son 26, casi 27 años de vigencia del documento político nacido del autogolpe de Fujimori, ya ha ganado legitimidad solamente por el paso del tiempo, no solamente por el paso del tiempo, pero en buena hora que se retiró su firma, que se retiró la firma de Fujimori de la Constitución, y aunque nos siga rigiendo, eso no va a ser eternamente. En algún momento vamos a tener que cambiar de constitución. Y es aquí donde entra a tallar el pueblo, donde entra a tallar la ciudadanía, el verdadero poder constituyente. Y vamos a tener que reclamar en algún momento, como ya sucedió recientemente en nuestro vecino del sur, se ha presentado un momento constituyente debido al hastío de la gente, y es por eso que se ha reclamado un cambio de constitución y van a concurrir a las urnas para ver si cambian o no cambian la constitución que les heredó un dictador. Entonces, esas son algunas de las vinculaciones que les puedo comentar entre la literatura, en este caso he escogido Juego de Tronos, y el derecho. Ya queda en ustedes averiguar más. Les recomiendo mucho que lean el libro. Acá lo tienen, lo pueden ver. Siempre compren original, por favor. Y siempre recuerden una cosa, ustedes que se están formando para ser abogados, ¿no? Siempre hay que defender las causas justas. Y la justicia siempre es ciega. Como por ejemplo, acá el muñequito que me acompaña de la justicia, que es un Funko de la justicia, pero a este Funko de la justicia, ¿cómo lo podemos ver? Que su balanza está inclinada para un lado porque está llena de fajos de dólares. No seamos como los hermanitos o como los cuellos blancos. Seamos personas de bien, honradas y honestas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad César Vallejo por la oportunidad y ya será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por seguir la transmisión. Estaremos revisando sus comentarios. Recuerde dar like y compartir. Gracias.